Hola, bienvenidas. Hola, buenos días. Gracias. Gracias, Mari. Bienvenidas a la clase de inteligencia creativa. Este es un taller que forma parte del encuentro de diosas, donde realizamos talleres diferentes, continuos, ¿ok? Sobre varias cosas que tienen que ver con el desarrollo personal y el conocimiento del ser, principalmente en nosotras, las mujeres, con todo, para sacar todo nuestro potencial. El primer taller fue de inteligencia emocional, muy interesante, muy bueno. Y ahora aquí vamos a hablar de inteligencia creativa. La creatividad es como una huella dactilar, en todos es diferente. Y esa es la primera clave que tenemos que saber y que aprender sobre la creatividad. Porque hay muchas personas que creen no ser creativas, no poder crear algo. Y tanto hombres como mujeres, ok. Y todo esto viene de las expectativas, de la comparación, que nos comparamos con los demás y creemos que otros son más talentosos o más creativos que nosotros, cuando realmente no es así. En todos vive esa chispa de la creatividad, esa chispa divina, porque realmente nosotros somos creativos y creadores, gracias a que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, que Él fue nuestro creador. Y de esa misma manera como tenemos a Dios viviendo en nosotros, nosotros también somos creadores. Solo que tenemos que empezar a conectarnos con esa creatividad que para todas las personas, para cada uno es diferente. ¿Qué es la creatividad? La creatividad, por definición, es la capacidad que todos tenemos para inventar o crear algo. Por eso les hablaba del crear, de que somos creadores, porque todos tenemos la capacidad para crear, y más las mujeres, por supuesto. Las mujeres nacemos como personas creativas, tanto en nuestra parte de agua, nuestra parte de inspiración, inspiradora, porque estamos más conectadas con las emociones, estamos más conectadas con el sentimiento. Y esa conexión emocional nos brinda inspiración para poder crear. Pero también estamos conectadas con la energía de Gaia, con la energía de la Madre Tierra, que es creadora de vida. Y esa energía nos brinda a nosotras, las mujeres, la capacidad de ser constantes, de ser perseverantes, de luchar o de esforzarnos, no tanto luchar, sino esforzarnos constantemente para poder conseguir algo. La perseverancia, porque en la práctica es que está el maestro. Y allí, traducido, está nuestro proceso de ser mujeres creativas, de ser mujeres creadoras, de tener un vientre en el cual se cree vida por esa chispa divina y que con constancia y con paciencia se va elaborando la vida dentro de nosotros. Por eso es que la creatividad no es solo creatividad, es crear, pero también es inventar, ingeniarnos algo, el ser originales. Y cada uno de nosotros tenemos la capacidad y la habilidad de ser originales. Solo que tenemos que conocernos para saber en qué área es que somos más creativos, para saber en qué área es que somos más originales, porque todos somos personas diferentes. La creatividad, algunas personas están muy conectadas con ella. Algunas personas están muy conectadas con su lado creativo incluso desde que nacen. Músicos, artistas, eh, ingenieros desde el ingeniar, ¿no? No el trabajo solo supervisorio, sino desde el ingeniar, el inventar. Estamos conectados con nuestra parte creativa incluso desde que nacemos, pero con el tiempo, principalmente después de la niñez, cuando ya entramos en la adolescencia, vamos dejándola a un lado. Hay personas que no. Hay personas que viven incluso felices en su adolescencia siendo muy creativos y muy creadores. Pero la mayoría como que lo va dejando a un lado para entrar a la vida adulta, para entrar a la vida rutinaria. Vamos dejando ese talento creativo innato que hay en todos nosotros. Lo que pasa es que creemos
creemos que la creatividad es un don mágico que se le brinda a ciertas personas, a ciertos artistas, a ciertos cantantes, a ciertos escultores, y creemos que las personas que no sabemos trabajar mucho con las manos o que no tenemos mucho ingenio o creemos que no tenemos mucho ingenio, sentimos que eso no vino para nosotros. Porque simplemente no nos vemos en ese espejo de esas personas talentosas que son sumamente inteligentes a nivel creativo. Pero todo tiene un porqué. La familia, la confianza, el autoestima y también el desapego. ¿Por qué el desapego? Porque cuando nos apegamos mucho a creencias, a pensamientos, a recuerdos, no dejamos fluir la creatividad. La creatividad está asociada con la libertad, pero la libertad de pensamiento, la libertad del ser, la libertad emocional también. La realidad es que la creatividad es una chispa divina que vive en todos nosotros. Porque, como les decía, Dios es nuestro creador y nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Él. Él es el mayor creativo, el mayor creador y creó cosas bellísimas y maravillosas en el mundo. Y así como Él, nosotros también podemos crear cosas bellísimas y maravillosas en el mundo. Principalmente las mujeres, que podemos crear vida a través de nosotros. Así que solo por eso la creatividad es algo que existe en cada uno de nosotros, solo que tenemos que conectarnos con esa chispa divina. Tenemos que conectarnos con nuestra inspiración para que llegue fácilmente el área en la que tú quieres crear. Porque para cada uno hay un área diferente. Por ejemplo, Mari, tú creas con las manos. Pero aquí tengo otras chicas que crean a través del coaching, del liderazgo, de la orientación, de ser líderes. Incluso líderes de adolescentes. Tan difícil que puede ser eso. Aquí tengo chicas que simplemente o cotidianamente trabajan en el día a día y en su trabajo rutinario pueden ser creadoras, creativas. Pueden ingeniárselas para hacer de su trabajo un lugar inspirador, un lugar feliz, alegre. Y también tengo chicas que venden, que trabajan las ventas. Pero para trabajar las ventas también tenemos que ser creativos. Creativos a nivel de oratoria, a nivel de palabra, a nivel de intelecto. Porque hay distintos tipos de creatividad o distintos tipos de vivir la creatividad. Ser creativo es huir. Ser creativo es huir. Huir de lo obvio, huir de lo seguro, huir de lo predecible. Pero cuando escuchamos esto, también nos da miedo, porque creemos que todo el tiempo estamos siendo obvios, que realmente no estamos siendo originales. Entonces nos presionamos en querer ser diferentes, cuando no tenemos que presionarnos porque somos diferentes, nacimos personas diferentes. Cuando pensamos que es huir de lo seguro nos da miedo, porque todos estamos acostumbrados a vivir en una zona de confort y salir de esa zona de confort me cuesta, porque no sé si me van a salir bien las cosas. Pero aquí lo único que se necesita es seguridad personal, autoestima, autoconfianza. Y en huir de lo predecible, creemos que siempre somos predecibles, aun cuando no lo estamos siendo. Aun cuando estoy siendo original, aun cuando estoy haciendo las cosas diferentes, yo en mi mente, por compararme, creo que ya alguien más lo hizo. Y puede ser que alguien más lo haya hecho, pero lo hizo de una manera diferente a como lo hiciste tú, porque todos somos diferentes. Incluso, aunque puedas llevar una metodología, y voy a hablar del tema de la repostería, por ejemplo, contigo, Mari, aun cuando tú puedas llevar una receta exacta,
eso no va a tener el mismo sabor desde tu mano que desde la persona que te enseñó, por ejemplo, o desde la persona con lo que aprendiste, porque cada persona tiene una esencia. Y en el proceso creativo nosotros brindamos y llenamos de esa esencia lo que estamos haciendo. Bien sea manualidades, bien sea inteligencia, bien sea dar clases, enseñar, como sea. Pero no hay una fórmula exacta para todo, ni siquiera para parir. Porque al tener hijos, pues vamos a decir que ya el concepto está determinado, está hecho, ya todos saben hacer hijos, ¿ok? Pero nacen todos diferentes, hacemos vidas diferentes, a pesar de que es el proceso creativo que ha tenido más años en el mundo, desde que existimos, y todos son diferentes. Entonces, cada uno tiene una esencia diferente. De eso se trata el primer principio de la creatividad, que dejes de tener miedo por querer creer que tienes que ser diferente cuando ya lo eres. Les voy a contar una anécdota que fue la que me hizo querer hacer este taller. Hay una persona, un astrólogo que conozco, ¿ok? No soy yo, que tiene un grupo de muchos trabajadores, de muchos holísticos, una persona muy famosa, que incluso tiene otros astrólogos que trabajan para él, ¿ok? Porque tiene muchos clientes, ¿no? Entonces, en ese proceso creativo, o en ese proceso, en esa empresa, esta persona no solo tiene un grupo de astrólogos de su confianza que trabajan para él, sino que también tiene su proceso de las personas que le lleva el marketing, las personas que le llevan las redes sociales, las personas que le llevan el diseño, las personas que les llevan la agenda o las cosas que tiene que hacer, los artículos de internet, todas las cosas, ¿no? Esta persona cuenta que un día él llega a su lugar de trabajo, a su empresa, porque ya es una empresa, a pesar de él ser una persona holística, un astrólogo, ¿okay? Y él simplemente llega, saluda y pasa. Y se da cuenta que uno de sus creativos, uno de sus diseñadores, está tratando de crear algo diferente. Está tratando de hacer un diseño distinto, de innovar. Y que su supervisor llega y lo regaña, porque no está siguiendo los pasos, la receta que debería seguir y que se está siguiendo desde hace mucho tiempo. El astrólogo, que es el jefe de estas personas, se fue a reflexionar y dijo, esto no puede ser, porque la creatividad debe ser libre. La creatividad es inspiración. Y si yo corto el proceso creativo de una persona, yo le estoy cortando las alas. Yo le estoy cortando esa inspiración creativa, esa musa, esa motivación. Y desde ahí esta persona empezó a dar talleres de inteligencia creativa para mostrar que realmente la creatividad hay que dejarla fluir, hay que dejarla ser libre, hay que abrirse a ella. No importa si trabajas en una empresa que llevan los mismos formatos y las mismas cosas todo el tiempo. Tú tienes el derecho de hacer las cosas diferentes. Y el lugar donde no te permitan hacer las cosas diferentes, pues tienes que saber que es un lugar de donde tienes que moverte. Donde si tienes que especializarte para poder moverte, tienes que estudiar un poquito más, pues hazlo. Pero es un lugar donde tienes que moverte porque no te van a permitir crecer. Porque para que tú seas feliz, tienes que dejar en libertad ese proceso creativo. Y ahora les voy a hablar un poquito sobre la astrología. Ninguna de ustedes acá sabe mucho de astrología, pero para que entiendan que todo proviene de una misma fuente. El planeta Neptuno es el planeta de la creatividad, pero también es el planeta de la inspiración.
Entonces de ahí sale la inspiración. Y también es el planeta que representa a Dios. Entonces de Dios es de donde sale la inspiración. Pero también es el planeta que representa el miedo. Porque en el proceso creativo hay mucho miedo. ¿Por qué? Porque Neptuno también me habla de la desconfianza, de la duda, a causa de la falta de confianza y de fe en Dios, en el Dios que vive dentro de nosotros, falta de confianza en nosotros mismos, falta de confianza en nuestro proceso creativo, en nuestra inspiración personal. Creemos que los que están afuera nos van a juzgar, nos van a regañar, van a estar auditando nuestro proceso y eso es lo que nos corta las alas. Desde ese momento, en esta empresa se empezó a trabajar la inteligencia creativa, que era dejar que todo el mundo innovara. Permitir que todo el mundo fuera más allá de lo que ha aprendido. Que impregnaran en su trabajo su esencia. Porque de eso se trata la creatividad. La creatividad se trata de felicidad, porque en la astrología también la vemos en la casa número 5, la casa astrológica número 5. Y esta casa nos habla de los talentos. Entonces, para ser creativo, evidentemente tenemos que tener talentos, pero todos tenemos talentos. Y no solo eso, sino que también es la casa de los hijos. Por eso es que somos creadores, porque tenemos hijos, porque tenemos capacidad para crear tanto el hombre como la mujer. Porque la mujer no puede tener hijos si no tiene al hombre. Y además de eso, de que dejé lo mejor para el final, la creatividad, o esta casa número 5 en la astrología de la creatividad, está asociada al amor y a la alegría. Entonces no podemos ser creativos si no estamos alegres. Claro, hay personas que han estado tristes, deprimidos y canalizan esa emoción en sus obras de arte y son muy famosos y son muy creativos, pero es porque tienen inspiración, amor por lo que hacen. Puede ser que no tengan alegría, pero sí tienen alegría por lo que están haciendo. Si les gusta lo que están haciendo, si tienen el pasatiempo de divertirse con lo que están haciendo a pesar de que pudieron haberse sentido mal en el pasado. Y además de eso, tienen amor por lo que se están dedicando. Entonces, quiero que aprendas de esta anécdota primero que no permitas que nadie te corte las alas, ni siquiera tú mismo, porque nosotros con nuestra inseguridad somos quienes cortamos nuestras alas en principio. Entonces no te permitas que te corten las alas. Tienes que crear lo que quieras crear. Y si te salió mal, no importa. No importa, lo puedes volver a hacer, lo haces otro día cuando te sientas más inspirado, más inspirada, no importa. Porque la práctica es la que va a hacer al maestro. Pero también quiero que aprendas de esta anécdota que no puedes hacer nada si no lo haces con amor. Porque en el amor es donde va a estar esa semilla de vida que le vas a dar a tu obra de arte. Bien sea algo hecho con las manos o simplemente un informe que tengas que entregar. Pero todo tiene que hacerse con amor. Y todo tiene que hacerse con diversión. Han escuchado que dicen, no, que lo que pasa es que le quedó la comida mal, pero a esa persona le queda la comida muy buena. Porque el que cocina sin amor, la comida no le queda buena. Y puede haber hecho las recetas todo el tiempo, seguidas unas de otras. Pero si está molesto, si está bravo, si hace las cosas sin ganas, esa comida no le va a quedar rica. Y así es con todas las cosas en el mundo. Todo hay que hacerlo con alegría y todo tenemos que hacerlo con amor. La creatividad es distinta, es diferente en cada persona. Creemos que ella es solo usar colores, usar formas, dibujar, cantar, bailar, y no es así necesariamente.
Todos nosotros nacemos con múltiples talentos. Por lo menos yo. Yo creía que yo era la mujer menos creativa del mundo y por eso estoy aquí dándoles esta clase. Porque yo creía que yo era la mujer menos creativa de todo el mundo. Y mi familia materna, mi abuela tuvo 5 hijas. Mi abuela tuvo 5 hijas y su esposo falleció cuando sus 5 hijas estaban muy jóvenes. Pero su esposo, que es mi abuelo, él era cantante y tocaba instrumentos musicales. Supuestamente él daba serenatas. Cuenta la familia, ¿no? Que él daba serenatas y que él cantaba bellísimo. Era un hombre muy creativo para los negocios. Llegó a tener granjas y haciendas. Era un hombre muy creativo porque le gustaba dibujar también. Y sus hijas, a pesar de que no estuvieron toda la vida con él, porque él falleció incluso cuando la menor todavía estaba muy bebé, creo que ni siquiera había nacido. Las 5 son mujeres extremadamente talentosas. La primera es muy buena para bailar. La segunda es muy buena para la oratoria, canta bellísimo, toca instrumentos musicales, estuvo en conjuntos de gaitas. La tercera, que es mi mamá, ella era maestra, ella era excelente creando juegos, inventando obras de teatro. Miren, la creatividad que tiene mi mamá es impresionante. Es una mujer que sabe dibujar, es una mujer que sabe hacer esculturas, es una mujer que sabe trabajar con foamy, es una mujer que sabe hacer decoraciones. Es impresionante, además que canta bellísimo. La creatividad que tiene mi mamá es impresionante. La cuarta hija ganó concursos de belleza y sabe tejer y bordar y coser. Y teje tan bello que teje cuadros. Es una cosa impresionante. Y la número 5 canta bellísimo, teje, cose y hace pues cosas maravillosas. Yo crecí en ese mundo. Y yo no hacía nada de eso. La primera pintaba esculturas de santos y de ángeles. Eso era una cosa bellísima, impresionante. Y yo no sabía hacer nada. Yo no sabía dibujar, yo canto horrible, yo no sé bailar bien, o sea, cualquier cosa, ¿no? Y lo peor de todo, era que me comparaba yo misma constantemente con ellas. Cuando yo iba, y no mal, sino que yo decía, no, no lo estoy haciendo bien porque tiene que salirme como le sale a ellas. Cuando yo tejía, yo decía, no, esto no me salió como le sale a mi tía. Cuando yo cantaba, no, yo no canto bien porque yo no canto como mi mamá. Cuando yo tenía que bailar, no, yo no bailo bien porque yo no bailo como mi tía, como mi mamá, como mi papá. Cuando me tocaba hacer una manualidad o una decoración o un dibujo, yo me comparaba con mi mamá. Entonces mi mamá venía y me hacía las cosas ella para que saliera bien en el colegio y yo no practicaba porque decía, no, es que eso no me está saliendo bien. Y así fui creciendo, creyendo que la creatividad era un don que se le da de Dios a ciertas personas y que no todo el mundo lo tiene. Tomando en cuenta que ninguno de mis primos, por cierto, tampoco hacía nada de eso. Entonces yo dije, bueno, no sé, se le entregó a una generación completa y la que viene ninguno sabemos hacer nada. Resulta que yo me veía y decía, no, esto no es para mí. Pero con el tiempo empecé ya cuando entré en este mundo espiritual, que me di cuenta, gracias a Neptuno y gracias a esa casa número 5, de que la creatividad e inspiración está en todos nosotros. Y yo dije, no, entonces esto no puede ser algo que vaya alejado de mí. Tiene que estar en mí, porque si eso está ahí es porque en mí está también.
Y empecé a hacer talleres de creatividad, empecé a asistir a clases, le pedía a mis profesoras que eran muy creativas en el trabajo, porque en ese tiempo yo trabajaba en una empresa, les pedía que por favor a las de talentos humanos que hicieran clases de pintura, clases de creatividad para yo poder asistir y abrir eso en mí. Resulta que en una formación que hice allá de facilitación, de dar clases, abrían todo lo que eran nuestros talentos. Nos probaron en la pintura, nos probaron en la organización, nos probaron en la oratoria. Y me di cuenta que era buena para unas cosas y para otras no. Que habían personas que habían nacido para algo y está bien. Y tú naciste para otra cosa diferente. Me di cuenta que yo era muy buena para dar clases, yo era muy buena para la oratoria, para hablar, para comunicarme, para expresarme. Yo, por ejemplo, yo no sufro de miedo escénico. Bueno, realmente todo el mundo sufre de miedo escénico, pero yo muy poco. Cuando yo veía que mis otras compañeras que eran excelentes en la pintura, que eran excelentes en las manualidades, en la escultura, cuando yo veía que ellas eran excelentes con sus manos, pero temblaban frente a un escenario, por ejemplo. Entonces, para cada una de las personas, la creatividad se manifiesta, me di cuenta que la creatividad se manifestaba de maneras diferentes. Incluso, llegué a hacer cosas que me sorprendí por mí misma. Por eso, si cualquiera de ustedes no está conectada con ese sentimiento de la creatividad, solo tienen que probar. Quiero que sepan que por experiencia propia, solo tienen que probar. Probar aquí, probar allá, a ver dónde se esconde esa chispa divina en cada uno de ustedes. Mari dice que sí es verdad, que mientras no estamos contentas con algo, eso nos va a salir mal. Eso es así. Vamos a decirle un mito por allí, vamos a ver, aquí vamos a ver si es verdad o no, que dice que la creatividad se apaga. Hay personas que dicen que durante una época de su vida fueron muy creativos o muy creadores y ya después ya no más. Se me olvidó cantar, ya no bailo igual, ya, ya no dibujo igual, ya no soy tan buena en la repostería. Yo conozco una mujer que es excelente en la repostería, excelente. Y ahora que está a sus 50 años, ella dice que ya no, que a ella se le olvidó todo. Que ella ahora hace cosas y no, que se le apagó la creatividad. Y eso nos pasa no solamente por periodos en nuestra vida, sino también en momentos del día a día, que a veces sentimos que estamos un día más creativos que otros. Y eso es verdad, eso es verdad. Un día podemos sentir inspiración para hacer algo y te va a salir excelente. Y hay otro día donde, bueno, no estás inspirada y puedes hacer otras cosas. Dice Mari, así era yo. La creatividad se apaga, a mí me pasa. Ok. La creatividad por momentos, por épocas, sí puede haber cierta desmotivación, porque ya vamos a hablar de qué es lo que hace falta para la creatividad, porque hacen falta ciertas cosas para activar esa chispa divina. Y eso es lo que te falta o lo que le falta a las personas cuando dicen que se les apaga la creatividad, cuando es por momentos de largo tiempo, ¿ok? Cuando es por momentos de largo periodo, no es que se apague, es que algo falta. Es que yo no puedo hacer una arepa con queso si no tengo harina, por ejemplo, o si no tengo queso. Eso es lo que te dice ese periodo. Algo te falta. En este momento algo te está faltando para que vuelvas a activar esa chispa. Pero también está esa creatividad que se apaga por momentos, o que decimos que se apaga por momentos, que hoy amanecí inspirada, por ejemplo en mi caso, para hacer una presentación, una diapositiva para un curso. Pero hay otros días que no. Hay otros días que ni que puedo. Mire, yo que estoy dando muchas clases, esta presentación
bellísima. La hice en 30 minutos. Tenía una inspiración impresionante para hacer esta presentación. Pero a veces estoy haciendo una presentación y puedo pasar desde la mañana hasta la noche y no la termino. Porque hay momentos en donde tu alma está más inspirada que otros días, pues. Y eso es cierto. Pero cuando es por momentos, por días, ¿qué te recomiendo? Que hagas lo que te inspira, porque siempre nos inspira algo, pero que hagas lo que te inspira, que te despiertes en la mañana, abras tus ojos y digas, ¿qué siento? ¿Qué quiero hacer hoy? Y que lo sientas en tu corazón, que te lo preguntes a ti, a tu alma. Y quiero que sepan que esto me va llegando, o sea, no es algo que tenía planificado decir. Que en la mañana ustedes se despierten y digan, ¿tengo ganas de qué? Bueno, hoy tengo que lavar los platos, hoy tengo que lavar la ropa, hoy tengo que hacer la comida al niño, hoy tengo que salir con mi amiga para tal sitio. Ok. Bueno, hay cosas que son obligados que las tenemos que hacer. Ajá, está bien, que son parte del día a día. Ok. Yo puedo hacer esto y puedo lavar los platos, puedo hacer la comida, porque es lo que tengo que hacer. Ok. Pero quiero salir con mi amiga y siéntelo en tu corazón. Si te inspira, si sientes amor, hazlo. Pero si no sientes amor, no lo hagas. No lo hagas, no hagas cosas que no te inspiran por obligación. Como te digo, hay tareas rutinarias que, bueno, tenemos que hacer porque tenemos que sobrevivir. Es parte de la convivencia. Pero hay otras cosas que no tienes que hacer. Eso de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy en la creatividad no funciona. Aquí no funciona porque aquí necesitas estar inspirado para moverte. Necesitas la inspiración. ¿Qué hago yo todas las mañanas? Yo pienso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dar clases, tengo que atender un cliente, tengo que irme a arreglar el cabello, o sea, por ejemplo, tengo que ayudar a una amiga. Pero si irme a arreglar el cabello me es como que, ay no, qué fastidio, no lo hago, porque no me va a quedar bien el cabello, porque algo malo va a pasar porque estoy desganada. Y algo malo no quiere decir una tragedia, quiere decir que algo no me va a gustar porque yo lo estoy atrayendo porque no quería eso. Pero por el contrario, si no te correspondía pintar o no te correspondía, en mi caso, yo tengo aquí una pirámide, que yo no sé hacerla. Yo no vi la clase de las pirámides, no la vi. Y un día amanecí con inspiración y dije, yo voy a agarrar y la voy a hacer. Siento que quiero hacerlo en mi corazón. Y lo hice. El hacer las cosas por alegría, el hacer las cosas porque te nazca en el momento. Eso es creatividad. El hacer las cosas con inspiración, el dejarte llevar por lo que te diga tu alma y tu corazón es importante. Porque así vas a hacer las cosas con motivación todos los días. Y esa es una clave para que no se te apague la creatividad. El escuchar a tu alma y el hacer las cosas con respecto a lo que quiera tu corazón. Al compararnos con los demás, podemos afectar nuestra autoestima creativa y perdemos la confianza en nosotros. Y eso es lo que apaga la creatividad. ¿Qué le pasó a esta mujer? Empezaron a salir muchas tortas maravillosas, empezaron a salir muchas reposteras talentosísimas y ella se empezó a comparar con los demás y dijo, no, ya yo no puedo ser tan creativa. Yo prefiero, si quiero comer, las compro, porque a ellas les quedan igual o más ricas que a mí. Y así de bonitas, pues a mí no me quedan. Pero si te gusta, ¿por qué no te preparas? Si te gusta, ¿por qué no investigas? Ahorita hay muchos tutoriales, muchos cursos gratis, hay muchas cosas en internet. ¿Por qué no investigo? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no busco? ¿Por qué no sigo? Por falta de autoestima. Porque me comparo
y creo que eso no me va a funcionar. Me comparo y digo, no, eso a mí no me va a quedar así. O también puede pasar, porque pasa, tal vez no en los países desarrollados, pero en los países que no están tan desarrollados, pues pasa que no consigo los ingredientes. No, esa persona lo hace con esos ingredientes, a mí eso no me va a quedar así, porque ellos usan eso y eso aquí no se consigue. Cuando he conocido personas, también por cierto reposteras, que se han ido a países donde no se consigue absolutamente nada de lo que ellas hacen y empiezan a investigar, empiezan a probar, empiezan a oler, a ver, a ingeniárselas para ver cómo pueden conseguir su propia receta con los ingredientes del país. Aquí lo único que falta es esa confianza en ti mismo, ese autoestima. Porque cuando no tenemos autoestima podemos creer que la creatividad se nos fue. Y ella no se va. Ella es como Dios, ella está aquí adentro. Solo que hay momentos también donde nos podemos sentir más alejados de Dios. Y sentimos a veces que Dios no nos escucha incluso. Pero eso no quiere decir que Dios se haya ido o que Dios se haya apagado. Eso lo que quiere decir es que yo soy la que me estoy alejando por algo. Hay que ver qué es ese algo. La verdad es que la creatividad es la mejor amiga de la inspiración. Y sin inspiración no puede haber creatividad. Y la inspiración es una chispa que va y viene de acuerdo a nuestra motivación. Sin motivación no hay inspiración. Entonces tú tienes que trabajar en el motivarte, porque la motivación ¿de dónde viene? De tu confianza en ti mismo, de tu amor propio, de la alegría, de la felicidad, de la autovaloración. De ahí viene la motivación. Entonces lo que tenemos que hacer realmente para ser creativos principalmente es querernos y confiar en nosotros. Para poder estar felices, motivados y de esa manera estar inspirados. Por ello, para ser creativo debemos ser inteligentes también emocionalmente. Ya que las emociones son muy buenas y son la base principal de los artistas en cada área, ¿no? Evidentemente la alegría te va a ayudar, por lo menos si mi trabajo es un trabajo de oficina, la alegría y la felicidad me van a motivar a hacer eso y hacerlo bien. Pero incluso la tristeza me puede ayudar a hacer excelentes cuadros, me puede ayudar a pintar, me puede ayudar a escribir excelentes libros. Los mejores escritores estuvieron pasando por un proceso difícil de su vida. Igual, no, muchos de los pintores estuvieron pasando, y escultores estuvieron pasando por momentos difíciles en su vida y lo que hacían era canalizar esa rabia, canalizar esa tristeza, esa depresión en su obra de arte. Sacaban la emoción de su interior y la tenían de frente y hacían cosas maravillosas, bellísimas, porque las emociones son herramientas, no son enemigos, son herramientas que nosotros en la era moderna ya no las utilizamos para sobrevivir en las cavernas, ni en la selva, ni en la jungla. Ahora las utilizamos para crear. Solo tienes que ver qué es lo que tienes que crear. Y yo voy a dar un consejo aquí bueno, que me va llegando también. Si estás alegre, si estás feliz, si estás motivada, haz cosas que te lleven a esa alegría. O sea, cocina, haz repostería, baila, canta, dependiendo de cuál sea tu proceso creativo. Motiva, porque aquí tengo coach también en esta formación. Motiva. Da una conferencia, da un curso, da una charla, da un live en Instagram y ahí dices todo lo que tienes que hacer porque estás motivada. Pero si estás triste, si estás deprimida,
No te tires en la cama, canaliza esa emoción en tu arte. Yo sé que las personas tristes no pueden cocinar, por ejemplo, porque les puede quedar mal la comida, pero sí puedes pintar, sí puedes trabajar la arcilla, sí puedes cantar. Hay canciones para tristes y hay tonalidades. Tonalidades que son para momentos alegres y tonalidades que son para momentos más tristes y te ayudan a canalizar las emociones. El arte te ayuda a canalizar las emociones. Puedes inventar un juego o simplemente puedes meditar, porque la meditación también es un proceso creativo. El canalizar esa emoción es lo que te va a llevar a ser un artista. No importa cuál sea la emoción que tengas, pero la puedes canalizar de distintas maneras en tu vida e impregnarlas en tus obras de arte. Puedes escribir, por ejemplo, y se escriben cosas bellísimas a través del dolor, que pueden ayudar y ser fuente de inspiración para otros incluso. Pero también se escriben cosas bellísimas a través de la alegría, por supuesto. Lo que te quiero decir es que puedes canalizar tus emociones con ayuda de la creatividad. Que no las veas como un impedimento, sino que la veas como una herramienta más, otro ingrediente más de tu proceso creativo. Aprender a ser felices y motivarnos, no importa lo que pase. Aprende a motivarte, no importa la emoción que tengas, no importa el lugar en el que estés, no importa por lo que estés pasando. Mira, y esto va más que todas las personas que trabajan con sus manos. Los mejores y más conocidos artistas obtenieron su fama gracias a esas situaciones difíciles por las que estaban pasando. Y actualmente aún están saliendo escritores muy buenos gracias a esos momentos difíciles por los que están pasando. No quiere decir que tengas que pasar por un momento difícil para ser creativo. La felicidad también te da mucha creatividad, más diría yo, porque la puedes canalizar en más áreas. Pero lo que quiero que sepas es que las emociones no son un impedimento, son una herramienta que te van a ayudar a ser creativo, ¿ok? Dependiendo del área en la que la vayas a canalizar. Para ser creativo hay que producir cosas nuevas. Ese es uno de los mayores estrés de las personas creativas o de nosotros, de todos nosotros, porque como les decía, queremos ser diferentes a toda costa. Pero ya somos diferentes, así que no te preocupes. Por eso, mira, que se te quite esa preocupación. Porque ya eres diferente, ya tú naciste con una esencia diferente. Nadie te había dicho que cada persona tiene su esencia, no te compares. Porque ni que pintes el mismo cuadro, transmitirá la misma información. Ya tú eres una persona diferente, tienes una esencia diferente. Algunas personas simplemente son más hábiles que otras con las manos, eso es verdad. Hay unas personas que son más hábiles con las manos que otras. Y ese es el primer miedo del creativo. Porque creemos que si no somos hábiles con las manos, entonces no somos creativos. Recuerda que para crear no solo están las manos. Otros son más hábiles con la mente. Los científicos. Albert Einstein, ¿cuántas cosas no creó? Ese era un hombre extremadamente creativo, pero a través de su mente, a través de su ingenio. Hay personas que son creativas con las palabras. ¿Cuántos conferencistas no hay que son excelentes? Los comediantes, que no tienen algunos ni siquiera un monólogo y empiezan y enamoran a todo el mundo. Las personas que escriben libros, como les decía, las personas que
que se las ingenian en el camino. Y les voy a dar mi propio ejemplo. A mí en la empresa donde yo trabajaba, como ingeniero, de repente me llamaban. Me lo hicieron muchas veces, pero la primera vez para mí fue horrible. Yo estaba trabajando y me llaman por teléfono, yo contesto, y yo, ¿aló, qué pasa? No, aquí recursos humanos. Resulta que la de talento humano se había ido de vacaciones y había dejado un cronograma. Y le había dejado el cronograma a una de las trabajadoras, ¿no? La que le iba a hacer la suplencia. Y me llama esa muchacha y me dice, mira, aquí tienes la sala lista para que des la clase. Yo, ¿la clase? ¿Qué clase? Sí, la clase, no me acuerdo de qué era, de planificación estratégica. La clase de planificación estratégica, yo ni sabía que era eso. Y yo, ¿qué? ¿La clase de qué? Yo no sé qué es eso. Y dice ella, no, aquí está planificado y ya las personas están en la sala esperándote. O sea, yo me iba a morir. Yo voy con mi jefe y le digo, ¿qué es planificación estratégica? Y él me dice, bueno, ahí hay una presentación. Si quieres te la llevas. Yo agarré, como ya era tarde, yo agarré, copié la presentación en un pendrive y me la llevé, ni la vi. La coloqué y ya estaba la sala full de gente, eran como unas 20 personas. Y eso era en vivo, no era así como estamos hablando nosotros ahorita, era en vivo. Yo tomé la presentación, la puse y yo iba viendo la presentación y dando la clase. Primera vez que veía la presentación. Y yo la veía, lo leía así como a veces leo esto y empezaba a hablar. Y leía y empezaba a hablar y así, y les di una charla motivacional y le hablé de eso y yo no sabía qué era. Eso es creatividad. El arte de dejarte llevar por lo que estás haciendo. Si estás haciendo una torta y de repente sientes que le hace falta algo más, el dejarte llevar, el agregárselo. Si la estás decorando y sientes que con otros colores puedes hacer algo mágico y te dejas llevar, eso es la creatividad, el dejarse llevar en tu proceso creativo, en tu trabajo. Hay personas que son creativas con el cuerpo, personas que bailan, personas que modelan, que, que hacen cosas maravillosas, que son tan fotogénicos los modelos, ¿no? Hay, por lo menos esto, el Cirque du Soleil, es una cosa impresionante y bellísima. Yo me quedo impactada cuando yo veo esos escenarios y esas obras de teatro. Hay personas que son creativos a través del oído, que tal vez no cantan, pero son muy buenos para componer, son muy buenos para saber qué le falta o qué no le falta a la canción que estás interpretando o que estás creando. Hay los compositores, por ejemplo. Hay personas que son muy buenas para el oído y no cantan, pero tienen otras habilidades. Hay personas que son muy buenos para el gusto. Los cocineros, los chefs. E incluso que no sé nada. Yo no soy tan buena para cocinar. Yo cocino bueno, o sea, rico, pues. Pero a veces me queda bien y a veces no me queda tan bien. Por ejemplo, a mi esposo le queda la comida buena todo el tiempo. Todo el tiempo. Él es muy bueno con las manos. Pero él me da a probar la comida a mí para yo decirle qué le hace falta. Yo tengo un gusto mágico, que yo le digo, le hace falta esto, y él, tiene razón. Y hacemos una comida que queda de restaurante o mejor. Porque yo soy muy buena para el gusto. Cada persona tiene cosas diferentes. Y está, por supuesto, la vista, que hay personas que simplemente son auditores, pero saben dónde están los detalles, cómo hacer las cosas, por lo menos los que son de decoración o que hacen estas cosas de infraestructura, que saben cómo y dónde tirar una pared o colocar algo para que eso quede maravilloso. Eso es arte. La creatividad no está limitada. En cada parte de nuestro alrededor hay creatividad.
todos somos creativos, todos. Como les decía, o como les estaba contando, mi madre es una de las mejores educadoras que yo conozco. Está entrando. Ya va. Bueno, como les decía, mi madre es una de las mejores educadoras que yo conozco, pero ella es muy creativa. Incluso ella, a mí no me dio clases, pero le dio clases a muchos de mis conocidos y familiares. Y todos dicen que es la mejor maestra del mundo, del mundo. Mi mamá, para enseñarle a los niños a leer, hacía dibujos de las letras. De las letras sacaba un ratón, un gato, una cosa, y eso los ayudaba a ellos a aprender a leer. Ella enseñaba niños, ella era maestra de escuela, y les enseñaba canciones, les enseñaba poesías, les enseñaba tantas cosas que les ayudaba mucho a dejar el miedo escénico y a empezar a trabajar cada uno de ellos pues su creatividad. Ella siempre tenía mucha inspiración por su trabajo, por su labor, por eso ella siempre fue una inspiración para mí de querer hacerlo. Sin embargo, como yo les dije, yo me sentía mal conmigo misma por compararme con que ella era creativa y yo no. ¿Ok? Pero eso está bien, porque cada persona también se inspira y se motiva de maneras diferentes. Hay personas que les motiva el que te estén halagando, ¿ok? Y hay otras personas que las motiva es el reto. Entonces yo veía que yo no lo era, pues yo tenía que buscar cómo hacerlo. Cada uno se motiva de maneras diferentes. Y ella sí me preguntaba, que ahí fue cuando yo me di cuenta que yo no era creativa o que yo creía que no era creativa, cuando ella me preguntaba que por qué yo no tejía, no bordaba, no almidonaba o no dibujaba, que por qué a mí no me gustaba nada de eso. Y yo, bueno, no sé, no me gusta nada de eso. Resulta que, bueno, mi creatividad era otra. La creatividad se desarrolla. Cada uno de nosotros podemos desarrollar la creatividad. Puede ser que sea un poquito bueno para escribir, pero si te vuelves un experto, si ves clases de escritura, si ves clases de redacción, si lees libros de redacción, te vas a volver un experto y no vas a ser un creativo, sino que vas a ser un artista. Como yo quería ser creativa, como mi mamá, empecé a hacer talleres de creatividad, como les dije. Empecé a estudiar, empecé a leer, empecé a investigar por internet y me conseguí con esta profesora que me formó como facilitadora. Y una de las cosas que ella me puso fue a dibujar. Yo no sabía que era buena dibujando. Dibujé algo muy bonito, o sea, un paisaje creo, no recuerdo. Lo dibujé y me quedó muy lindo. Y ella me felicitó, me dijo, viste que si eres creativa, tienes en ti más creatividad de la que tú crees. Y ahí fue cuando yo dije, wow, es verdad. No fue que me inspiré, fue que abrí los ojos a que cada persona es diferente. Y en cada momento, pues podemos ser diferentes creativos. Por eso, para ser creativos, solo debemos lanzarnos, sin ninguna expectativa, sin miedos. Lanzarnos y ya. Lanzarnos. Hoy te reto a ser más creativo. Hoy te reto a ser más creativo. Porque la creatividad nos ayuda a conocernos. En mi proceso de autoconocimiento, yo lo primero que hice fue trabajar la inteligencia emocional. Y lo segundo que hice fue trabajar la creatividad. Porque yo sabía que yo era creativa, pero tenía que ver dónde lo era. Y eso es parte del conocimiento interno, del autoconocimiento. Por eso hoy te invito a que seas más curioso o más curiosa en lo que tú hagas. En Internet hay muchas técnicas, muchas técnicas. Si tú trabajas un trabajo de oficina, yo te invito a buscar en Internet cómo puedes mejorar tu trabajo, cómo puedes hacerlo mejor, cómo lo hacen otros, que tú puedas sacar ideas de ahí, no por compararte, sino por sacar ideas. Pero si tú eres profesora, por ejemplo, puedes buscar idea en Pinterest.
Si eres repostera, puedes buscar ideas en Pinterest. Mire, Pinterest tiene unas cosas maravillosas. Yo lo recomiendo altamente, porque Pinterest es la red social de los creativos, de los creadores, de los artistas. Ahí te vas a encontrar con cosas bellísimas, maravillosas, maravillosas, bellas, bellas. Y no solo las imágenes, y no solo los videos, sino el contenido también. Así que te invito a que entres en Pinterest y busques de las cosas de lo que haces y de lo que te dedicas, ¿ok? Coloques el nombre, por lo menos, coaching adolescente, repostería, manualidades, y vas a ver las cosas impresionantes que te salen. Y no es compararte, es que puedas, que seas curioso en tu rama, para que estés constantemente innovando. Porque no es el señalarte porque no soy innovador o porque no soy creativo, no. Es ser curioso para que alimentes la creatividad en ti. Así como tú tienes que alimentarte todos los días para estar sano, estar saludable, para tener vida, de la misma manera tienes que alimentar tu creatividad. Le estás dando alimento a tu creatividad a través de investigar y de ser curioso. Entonces yo hoy te invito a que si no tienes Pinterest lo instales y empieces a investigar allí. ¿Cómo puedo ser más creativo? O en mi área, pues yo les recomiendo es que busquen en su área, principalmente. Las manualidades, la bisutería. Buscar eso para que vean las cosas bellísimas que van a conseguir ahí. El otro, apaga tus distracciones. Cuando estés creando, si no necesitas el celular, suéltalo. Suéltalo, déjalo si es posible en otro cuarto lejísimo de ti. Déjalo cargando, qué sé yo, lejos. Que no te distraigan, que tú te enfoques en lo que estás haciendo. Si estás escribiendo un libro, un artículo, deja el teléfono, déjalo. Déjalo lejísimo, porque te corta la inspiración. No te compares. Recuerda que ni que quieras vas a ser igual que los demás. Así que no te compares. Y piensa, ¿cómo podría mejorar en esto que hago? Piensa. ¿Cómo podría yo mejorar en esto que estoy haciendo? Te van a llegar millones de ideas, porque esa pregunta no la estás haciendo al aire. Esa pregunta se la estás haciendo al Dios que está en tu corazón. Y te van a llegar respuestas. Pregúntate, ¿cómo podría mejorar en lo que hago? Y escucha lo que te dice. A mí ya me respondió. Yo lo estoy diciendo para enseñarle a ustedes y ya la mente me está llegando. Haz más cursos, lee más libros, prepárate, profesionalízate. A mí. No sé lo que te llegó a ti. Otro tip importante para la creatividad es superar tus miedos. El miedo es el enemigo más grande que podemos tener en el mundo porque el miedo a veces nos impulsa, pero no estamos seguros de que sea así. La mayoría de las veces, el miedo nos quebranta. El miedo nos paraliza la mayoría del tiempo. Yo te invito a que hagas una lista, no tiene que ser en este momento, que hagas una lista de todas las cosas a las que les tienes miedo. Todo. Animales, personas, emociones, situaciones, todo lo que tú le tengas miedo, todo. Así sea una lista larguísima, no importa. O sea corta, no importa. Escribe todo lo que le tengas miedo. Pero ahorita sí quiero que hagamos una actividad. ¿Estás ahí, Mari? O sea, si quieres escribe. No es necesario que abras el... Ok. Vamos a hacer una actividad. Escribe cuál es tu proyecto.
Vas a tomar, lo puedes hacer en el teléfono o lo puedes hacer en una hoja, ¿ok? Como tú quieras. Y para las que no están presentes, sino que lo están viendo grabado, igual, no importa. Lo pueden hacer en este momento. Escriban cuál es su proyecto. ¿Qué es ese trabajo que quieren hacer o que están haciendo o que tienen en mente? Ahora, escribe cuál de tus miedos impide que crezcas en tu proyecto. ¿Cuál miedo te está impidiendo que desarrolles completamente tu proyecto? Ahora vas a escribir quiénes son tus espejos. Es decir, qué personas te están proyectando esos miedos. ¿Qué personas están actuando como tu espejo? Ahora escribe a quién estoy culpando de esto. Si estás culpando una situación, si te estás culpando a ti misma, si estás culpando a alguien más, ¿a quién culpas? La primera persona que se te venga a la cabeza, no importa. Aquí no importa si le vas a juzgar o no le vas a juzgar. La primera persona que se te venga a la cabeza es a quién culpas. Ahora, ahora vas a hacer una afirmación. Si quieres, la puedes escribir. Vas a escribir, qué vergüenza. Qué vergüenza conmigo misma. Que no cumplo mi proyecto de... Escribe de qué es tu proyecto. Por este miedo. Y culpo a otros o a las situaciones por eso. Qué vergüenza. Es que nos da pena. Nos da pena con nosotros mismos. Que seamos nosotros mismos que culpemos a los demás o que nos culpemos y nos señalemos por las situaciones, por las excusas y que por miedo no crezcamos. Qué vergüenza.
Ahora, esto sí es tarea para la casa. Hacer una afirmación. Y es importante que la hagas, no la dejes de hacer. Haz una afirmación donde hayas sanado esa vergüenza. Donde la afirmación sea yo soy creativa. O yo, por lo menos si colocaste que le tenías miedo al que dirán, por ejemplo. Yo confío en mí. Yo creo en mí. No importa el que dirán. Crea tú misma una afirmación sanadora que sea lo contrario a ese miedo, lo contrario a esa culpa, lo contrario a esa vergüenza. Que te afirme y que te sane, que te apruebe. Y esa afirmación, yo te invito a que la digas todas las mañanas, que si tienes un despertador, pues lo coloques en el despertador. Que la digas todas las mañanas al despertar. Y si es posible que te la digas cada vez que te miras al espejo. Porque eso te va a ayudar a tener confianza y a superar tus miedos, porque son los miedos los que no nos impiden ser creativos. Y finalmente, practica. Practica la afirmación y practica tu proyecto. Porque los miedos se van cuando hay conocimiento. La creatividad es fluidez, es flexibilidad y originalidad. ¿Cuáles son las fases del proceso creativo? La primera es la preparación, o sea, tenemos que prepararnos, evidentemente. Si vas a cocinar, necesitas los ingredientes. Si vas a pintar, necesitas los colores. Si vas a escribir, necesitas la computadora. Si vas a escribir en la computadora, puedes escribir en un cuaderno o lo que necesites para escribir. Entonces, lo primero es la preparación. Lo segundo es el proceso de análisis y de reflexión, es decir, qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cómo lo quiero hacer, de qué quiero escribir, de qué voy a escribir, en qué me quiero enfocar, qué quiero expresar a través de lo que estoy haciendo. La preparación, la reflexión y el análisis es importante, porque si te vas de prepararte inmediatamente al último paso, que es la elaboración, ahí pueden ocurrir errores. Entonces, el primero es la preparación, el segundo es la reflexión y el análisis, qué quiero transmitir con esto que voy a hacer, con este postre incluso, qué quiero transmitir en este postre. La iluminación, que la iluminación es ese proceso creativo cuando estás creando, disfruta el proceso de iluminación. Suelta el teléfono, suelta las distracciones, disfruta ese proceso de iluminación, ese proceso creativo. Para que puedas escuchar cómo escuchamos a los seres de luz con el chakra corona. Para que puedas escuchar todo lo que llega y llega hasta tu corazón para inspirar. Y el proceso de elaboración. La iluminación es la inspiración y luego el proceso de elaboración donde ya estás haciendo magia. Esas son las fases del proceso creativo. Allá va. ¿Qué se necesita para ser creativo? Necesitamos impulsividad, es decir, el empuje, la acción, que todos y cada uno de nosotros tenemos impulsividad, solo que también es diferente. En la astrología, esta impulsividad se le llama Marte, el planeta Marte, y todos tenemos a Marte en nuestra carta astral. Por lo tanto, todos tenemos esa impulsividad, solo que para cada uno de nosotros es diferente. Para ser creativos necesitamos autosuficiencia, porque cuando estamos dependiendo de que el otro me va a dar, o de que el otro me va a traer, o de que el otro me va a ayudar, ahí estamos cortándonos las alas. Y aquí voy a dar un ejemplo también mío personal. Cuando yo empecé a llevar las redes sociales, primero yo le pagué a una muchacha para que me hiciera las imágenes.
no me gustaron. Yo las publicaba, pero no era yo, no era mi esencia. Dejé de trabajar en eso. Mi esposo es diseñador. Él hace páginas web y hace imágenes. Empecé a decirle a él que me ayudara. Él me hacía imágenes muy bonitas, pero a su tiempo, cuando él podía. Y a mí eso no me funcionaba tampoco. Como yo me impulso desde el reto, yo me inspiro desde el reto, yo dije, ya yo no voy a seguir así. Yo necesito hacer las cosas por mí misma. No importa si me ayudan, si no me ayudan, no importa. Ya yo no me voy a limitar más. Y no importa si no sé, aprendo. Pero tengo que hacerlo. Y gracias a Dios, ya nunca más me hizo falta que me ayudaran con imágenes ni con nada, porque todo lo hago yo. Y si tengo una duda, que la puedo tener porque yo no soy diseñadora, pues yo le digo a mi esposo o busco por internet. Si él no está ocupado y no me puede atender, pues yo busco por internet y lo resuelvo. Pero es eso, la autosuficiencia. Cuando dependemos de otro, nos estamos cortando las alas y eso es autosaboteo. Para ser creativos necesitamos juicio, es decir, juzgar lo que estamos haciendo, pero no destruirlo, sino que sea una crítica constructiva, que nosotros podamos ver lo que estamos haciendo y decir, no, a esto le falta, y lo podamos seguir trabajando. O no, yo mejor le borro esto porque esto está de más. Pero eso también es un dato que te doy. Escucha tu corazón. Tu corazón te va a decir cuándo le falta y cuándo le sobra. Y cuándo está perfecto. No el ego. El ego siempre, el ego, la mente, siempre te va a decir, eso está mal. Eso que estás haciendo no está bien. Eso está mal. Pero aquí en el corazón, en el estómago, como cuando te enamoras, ahí se siente. Cuando tu trabajo es un buen trabajo o cuando quieres agregarle un poquito más o cuando quieres quitarle. Pero tienes que empezar a sentir, a prestarle atención a lo que sientes. Se necesita inspiración, como ya lo hemos hablado, y se necesita autoconfianza. ¿Qué tipo de creativo eres? Esta es otra actividad que te la dejo a ti en tus manos, te la entrego, y que tú escribas. Yo me considero. Si puedes, escríbela, la hace y me la envíen. Yo me considero. Y háblame de qué tipo de creativo eres. ¿Cómo haces ese arte? ¿Cómo te ves en tu arte, en tu trabajo? La creatividad es mirar donde todo el mundo ve y ver lo que nadie ve. Tener los ojos de un águila, tener los ojos de un búho. Y quiero que sepas que no es necesario hacer un magíster para eso. Todos siempre percibimos de maneras diferentes. Siempre. A todos se nos pasan cosas. Y todos podemos enfrascarnos en cosas en las que otros no se enfrascan. Por eso, en tu proceso creativo y en el de los demás, por eso también te envío a ser curiosa, a que investigues. Porque en ese proceso de investigar, tal vez tú y yo vamos a ver el mismo video, pero yo voy a ver unas cosas y tú vas a ver otras. Y es eso. Esas cosas que tú ves es la que tienes que aplicar a tu trabajo. O aprender a hacerlas para que las hagas. Siempre puedes. Siempre, siempre puedes. Y ya para finalizar te voy a colocar 2 tareas.
Trata esta semana vamos a tener contactos por el foro chat, porque te voy a ir enviando tareas para que vayas realizando. ¿Para qué son estas tareas? Estas tareas son para despertar la creatividad en tu interior. Para despertarla. Tú la vas a alimentar con los tips que te di hoy. Pero no es solo alimentarla, es despertarla. Entonces, yo te voy a dejar estas 2 tareas hoy, pero durante la semana nos vamos a ver y les voy a ir dejando tareas en el foro chat. Te invito a ir al cine esta semana. O por lo menos, si no vas al cine, ir al teatro. A cualquiera de las dos, pero trata de ir a ver algo. O puede ser creativa y hacer un cine en casa. También es válido. Me interesa es que veas algo diferente. Que veas el arte no solo en tu trabajo, sino en todas las áreas como se va manifestando. Y ver algo nuevo siempre nos deja algo importante. Y el otro tip que te doy es prueba nuevos alimentos. Trata esta semana de comprar algo que nunca habías probado, una fruta que nunca habías probado o un dulce o algo que nunca habías probado y pruébalo. Porque eso va a abrir en ti nuevos sabores. Todo esto va a abrir en ti nuevas puertas que no existían en tu mente. Y eso le da paso al despertar de la creatividad en nosotros. Los niños son nuestros guías en el mundo creativo. Si tienes niños, fíjate en ellos, porque ellos son los primeros creativos y los primeros creadores. Y no solo eso. Si no tienes niños, no importa. Empieza a ver en el mundo a los niños como vas a ver que ellos siempre viven su creatividad al máximo. Muchas gracias. Deseo que les haya gustado mucho este taller. Como les dije, en el foro chat vamos a estar conversando, charlando, viendo un poco sobre este proceso creativo. Les voy a estar enviando tips sobre la creatividad y también tal vez una meditación, tal vez les envíe una meditación para las que les gusta meditar y tareas para que vayan realizando tipo reto y vayan despertando esa creatividad en ustedes. Bueno, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el chat.